Bueno, comenzamos esta nueva etapa. A partir de ahora vamos a realizar el último tramo de lo que es la materia, desde la unidad 11 a la 21. Cada uno de los docentes vamos a ir colocando en el aula virtual tanto el material de cada unidad como la clase que vamos a ir desarrollando. Es para que les sirva más que nada como una guía de lectura. En el caso de hoy nos toca abordar la unidad número 11, que se hace referencia a los derechos de las mujeres y a la orientación y diversidad sexual. Para esto yo utilicé algunos textos que me parecen interesantes, que ya lo venimos algunos tratando durante otros años en el cursado, como es el de Jaramillo y Mercedes Lagarde, pero he introducido uno nuevo que es de Navarro, que va a tocar más o menos el devenir del feminismo desde un punto de vista de distintas feministas que nos van a llegar a las teorías queer, que me parece muy interesante abordar esta temática de que el feminismo no es uno solo y que hay muchas interpretaciones que se tienen desde diferentes puntos de vista. Vamos a tocar también los principios de Yogyakarta sobre orientación y diversidad sexual. Vamos a también analizar la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará, y los dos casos en los que se utiliza es a nivel regional, porque es la Convención Interamericana, y los dos casos que se utilizan, que vamos a tocar, el caso de María da Pena, contra Brasil, y el caso de González y otra contra México, también conocido como Campo Algodonero. Y por último, está también la recomendación número 33, para que ustedes la analicen sobre las posibilidades de acceso, cómo debe ser el acceso a la justicia de las mujeres. Todo eso lo vamos a ir tratando en el desarrollo de esta unidad. A mí me gustaría ver si puedo compartirles la pantalla que tengo del PowerPoint. Bueno, lo primero que vemos, a ver si puedo compartir pantalla completa, si me deja. Perfecto. Vamos a hablar un poco de qué es lo que entendemos por género. Bueno, acá nos habla una definición genérica, una definición que vamos a ver que va a ir modificándose a medida que vamos desarrollando toda la temática que en esta clase que vamos a tener. Entonces, lo primero que va a decir que es una categoría transdisciplinaria. ¿Qué implica que es una categoría transdisciplinaria? Cuando pensamos en diferentes disciplinas, especialmente las sociales, vamos a ver que cualquier disciplina que nosotros tomemos, medicina, derecho, economía, historia, sociología, podemos analizar desde la concepción de los géneros, de estas diferencias que hay entre lo masculino y lo femenino. Vamos a empezar a ver primero esta teoría binaria, para después vamos a ver que lo binario se termina rompiendo. Entonces, esta categoría transdisciplinaria, vamos a ver que puede ser en todas las disciplinas que nosotros queremos o podemos. Si, por ejemplo, estudiamos el derecho penal, no es lo mismo el derecho penal que se le aplica a las mujeres que el derecho penal que se le aplicaba a los varones. Por ejemplo, durante años hemos utilizado el término de homicidio para calificar tanto el asesinato de mujeres como varones, hasta que con una evolución se ha llegado a la utilización del femicidio. ¿Bien? Es muy importante tener en cuenta que este enfoque, como dice, es globalizador, es general, lo podemos utilizar en todos los ámbitos, ¿bien? Y que se remite, dice, a rasgos de funciones psicológicas y socioculturales que se atribuyen a cada uno de los sexos. O sea, ¿cuál es la función que tiene en la sociedad el hombre y la mujer según esta disciplina? Según el derecho, según la medicina, y tiene que ver también con momentos históricos. Si, por ejemplo, queremos analizar la Revolución de Mayo desde un punto de vista de los varones y desde un punto de vista de las mujeres, es muy probable que en ese contexto histórico las relaciones sean totalmente distintas que son las de ahora, o quizás no. Y en sociedades también, no es lo mismo la sociedad, una sociedad rural, donde los roles quizás sean diferentes de mujeres y varones, o quizás sean similares, como por ejemplo la de las comunidades indígenas, donde tienen quizás otro concepto. Entonces, cuando hablamos de género, nos referimos a esta cuestión de las funciones psicológicas y sociales que tienen estos sexos.
Sin embargo, vamos a ver que esta definición provisoriamente la vamos a tomar, pero nos va a quedar un poco corta, porque este concepto de sexos quizás se refiere solamente a lo binario, quizás no. Vamos a ver qué amplitud vamos a darle a esta cuestión de sexo que no sea el de hombre y mujer. Luego tenemos qué es el patriarcado. Bueno, lo han sentido nombrar, pero por ahí quizás no sabemos. Y dice que es una visión androcéntrica, o sea, vista desde el hombre, que está impuesta a lo largo de los años. Y que el feminismo trata de romper ese patriarcado. Patriarcado que viene del derecho romano, del patriarca, del pater familia, que era el que tenía el poder. Cuando hablamos de visión androcéntrica, ¿qué nos referimos? Entonces ahora venimos y hablamos del androcentrismo. Cuando hablamos del androcentrismo, nos vamos a referir a Grecia. Y en Grecia vamos a ver que había el andros. El andros era el varón, pero no era cualquier varón. Era el varón poderoso. Cuando escuchamos, y yo les propongo que busquen en YouTube a Ana Mafia, que es una feminista muy interesante de escuchar, habla justamente de que en Grecia y en la época aristotélica, el andros era el que tenía el poder. Era un poder absoluto que tenía a su favor en relación a qué? En relación a los esclavos, en relación a los niños y en relación a las mujeres, ¿sí? Entonces, el análisis, por eso vemos que en el análisis de esas relaciones entre los sujetos, desde una perspectiva donde el sexo masculino es la prioridad. También hay una cuestión que se plantea, y es una cuestión aristotélica, donde habla de los que son iguales y los que son desiguales. En este caso, el hombre, el andros, era similar entre él, pero no era similar ni con el niño, ni con las mujeres, ni con los esclavos. Por lo tanto, y en consecuencia, ahí también se establece una cuestión de jerarquía, donde este andros va a ser el amo que va a dominar a quienes son inferiores. ¿Por qué son inferiores? Porque no son iguales o similares a él. No tienen el poder, y también vamos a ver esto, que es esta construcción que se va a ir dando a lo largo de la historia, donde vamos a llegar al final, que es una cuestión no tan solo de superioridad, sino de poder. Bueno, el primer texto que les propongo que leamos es el de Isabel Cristina Jaramillo, que ha sido jueza colombiana, que habla sobre la crítica feminista al derecho. Entonces ella va a decir algunas ideas muy interesantes que ya sí fueron planteadas y analizadas por otras pensadoras, pero las va a tomar y las va a desarrollar. Lo primero que va a desarrollar ella es esta cuestión de que el sexo hace mención a las cuestiones biológicas, a las diferencias entre lo que es las cuestiones biológicas del hombre y de la mujer, en lo que se refiere a la naturaleza, al macho y a la hembra. Este concepto ya lo desarrollaron otras pensadoras, y está Simone de Beauvoir, que hace una crítica. También les recomiendo ahí en YouTube una entrevista que se le hace cuando saca el libro El segundo sexo, que si bien es tomada en Estados Unidos como un libro muy interesante y es absolutamente leído, es rechazado por los franceses y criticado por muchos franceses, porque ella plantea justamente esta cuestión de que si bien hay una diferencia biológica, esa diferencia biológica no nos hace ni desiguales ni carentes de derecho, ni en una situación de inferioridad. Y habla, y va a plantear, y ahí va a empezar a plantear las cuestiones de género. Entonces va a decir que la cuestión de género es lo que se le atribuye, las características que socialmente se le atribuyen a las mujeres y los varones en una sociedad. Entonces se va a decir, bueno, las mujeres quizás socialmente se encargan del cuidado, mientras que los varones se encargan de proveer económicamente a las mujeres y al cuidado. O sea, uno tiene una característica de cuidado, a una se le otorga la posibilidad de la potestad del ámbito privado a las mujeres, mientras que los varones tienen otros derechos, especialmente los derechos que no tienen que ver ni con el cuidado ni esferas privadas, sino con lo público. Inclusive, vamos a ver que hay toda una cuestión de surgimiento del feminismo que va a ir marcando la diferencia para concretar derechos a las mujeres. Bien, y va a tocar dos temas muy raros, que quizás sean las primeras veces que lo vean, que es que habla de que hay dos tipos de como masculinidades. Ella habla de masculinistas miotopoéticos
que se refieren a aquellos que consideran que el rechazo por la mujer se debe a que hay una herencia, la herida del padre, porque el padre no estuvo presente en esta época donde ella toca este tema que dice, bueno, en la época de la industrialización, cuando el padre sale a trabajar y se quedan las mujeres, hay una herida de falta de hombre, por lo tanto, de alguna manera, esto afecta y hace la distinción, y esa herida del padre es lo que lleva a que los hombres sean diferentes al de las mujeres. Entonces dice, bueno, hay alguna manera, una justificación de esta falta para justificar a cómo actúan los hombres en la sociedad. Y después habla de las masculinistas profeministas que dicen que ya la herida no es del padre, sino es de la madre. Como el hijo se ha quedado, esa identidad se ha quedado formada por la madre, genera un rechazo a esa madre y hay conductas misógenas y contrarias a lo que son las mujeres. Por lo tanto, de alguna manera, quienes puedan observar esto se van a alinear a la defensa de los derechos de las mujeres, van a decir, bueno, a partir de este rechazo que se da, es de alguna manera de esta construcción que se da a las mujeres, es de donde surge la misoginia de los varones. Cuando Jaramillo habla de feminismo dice, bueno, hay un gran problema con el feminismo porque cuando se ha empezado a hablar de feminismo se veía que era la problemática de un cierto sector, de un sector de clase media acomodada de mujeres blancas. Entonces, la gran crítica que se le hace a este feminismo inicial es que no aglutinaba a todas las mujeres. ¿Cuál era el denominador común? Si existía un denominador común para decir, bueno, me caracterizo por ser feminista. Entonces ahí se plantea esta cuestión de que muchas mujeres no se sentían identificadas frente a los reclamos de este feminismo que empezaba por quizás el derecho al voto o el derecho a la educación, cuando había muchas mujeres que no tenían absolutamente ningún tipo de derecho. Entonces ahí es donde empieza a desestructurarse qué se entiende por feminismo y cuándo nos va a representar y qué feminismo nos representa. Cuestión que se debate hasta el día de hoy. Cuando vemos los debates, especialmente analizamos el de mujeres indígenas, vamos a ver que de alguna manera rechazan este concepto de feminista, del feminismo, no todas, pero sí marcan que si bien el feminismo pone al hombre al costado, el feminismo de las mujeres indígenas considera que hay roles complementarios y que debe tenerse cada uno su rol. Eso ya lo voy a ir desarrollando en un ratito más. Entonces, estos feminismos no van a representar a todos, especialmente, por ejemplo, los reclamos de mujeres afrodescendientes, o indígenas, o rurales, donde las necesidades son diferentes. Entonces, se plantea cuál es el denominador común. Entonces, el denominador común es la opresión del patriarcado y la opresión que sienten las mujeres al sentirse que no pueden alcanzar, aún con reconocimiento de derechos, el goce efectivo de esos derechos. Entonces, el denominador común del feminismo es esa lucha por el goce de los derechos, que es donde ella considera que es el punto que puede unir a todas estas mujeres. Que sin embargo hay diferencias y que cada una tendrán sus características, podemos utilizar que existe un denominador común. Además, ella va a decir y va a analizar los diferentes tipos de feminismo a lo largo de la historia. Entonces va a hablar del primer feminismo, que era el clásico, donde ahí podemos ver a Mary Wollstonecraft, que con Stuart Mill van a hablar sobre los derechos que tienen las mujeres y las libertades y el goce de esos derechos. Entonces, ahí es donde surge la educación, la sufragista, la posibilidad de salir de la esfera privada de las mujeres. Entonces, es el primer como gran golpe que se da a la estructura patriarcal que se tiene y de alguna manera el acceso a los primeros derechos que tienen las mujeres. El segundo es un feminismo liberal, pero que ya hace centro en otras cuestiones, que vamos a tener como dos aristas, una más marxista y otra más comunista. El área marxista va a decir, bueno, está bien, hemos conseguido determinados derechos,
pero esos derechos no alcanzan. Necesitamos, a su vez, otros derechos, porque si bien, por ejemplo, las mujeres podían ya trabajar, tampoco se garantizaba, por ejemplo, los derechos de la seguridad social o en el caso de embarazo, el no despido por esa causal. Entonces, dice, está bien, hay reconocimiento de derechos, pero necesitamos otros, unos que implican una protección para evitar la vulneración. Y habla de que justamente este sistema capitalista, que si bien le generó algunas ventajas, las ha afectado ya que no pueden de alguna manera tener derechos previsionales. Y esa es la lucha que se da a este feminismo liberal. Y también están las comunistas que dicen que este sistema patriarcal la oprime a las mujeres. Por lo tanto, de alguna manera, si bien hay un reconocimiento de derechos, ese reconocimiento de derechos no debe ser de tal manera de que le genere menos desventaja. Entonces hace un punto de vista donde dice, acá lo que se necesita es lograr una distribución de recursos, recursos económicos para que la mujer no se encuentre en desventaja, que es un punto interesante porque las teorías que hoy tenemos presentes de capitalismo, las que están en contra del capitalismo, justamente plantean esto, que el sistema capitalista genera opresión porque los trabajos en los que puede desarrollarse las mujeres, además de ser menos rentables, aún en iguales y idénticos puestos que varones, también de alguna manera hay una opresión porque los salarios son mucho menores. Entonces el sistema capitalista no permite a las mujeres llegar a determinados lugares y a un desarrollo, porque no se les permite. Eso es parte de esta estructura social que es a nivel global. Si uno analizamos el listado de personas que más dinero tienen, son muy pocas las mujeres que se encuentran en esas listas. Si analizamos la cantidad de mujeres propietarias de tierras o de propiedades o de inmuebles, vamos a ver que son las menos, que la mayoría son o de mujeres y varones o de varones. Entonces ahí donde vemos que los recursos son limitados. Después tenemos el feminismo de la diferencia. Este feminismo de la diferencia va a decir, bueno, no queremos la igualdad con el hombre. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Entonces, como somos diferentes, tenemos reclamos diferentes. Necesitamos que nos reconozcan nuestras diferencias y sobre estas diferencias generar nuestra protección. Y después viene el feminismo radical, que es el que dice, bueno, está estructurada toda sociedad, la sociedad mundial, en base a las cuestiones de género. Es decir, que la sociedad va a determinar los roles femeninos y los roles masculinos. Pero no tan solo va a ser eso, sino que también va a haber una distribución que no es equitativa de poder, donde el hombre va a tener poder y la mujer va a ser la subordinada, o va a ejercer ese poder sobre las mujeres. Entonces, este feminismo lo que va a tratar de hacer es golpear ese poder para distribuirlo de alguna manera que tanto hombres como mujeres puedan ejercer el poder sin que uno u otro se afecten o a otros géneros, ¿sí? Bien. Jaramillo es una crítica muy profunda al derecho, y lo primero que va a decir él, el derecho fue escrito por hombres. Entonces, a partir de esa concepción, todo lo demás limita los derechos de las mujeres. Las mujeres no fuimos nombradas dentro del derecho, y cuando se legisló nuestros derechos, siempre eran subordinadas a las decisiones de los hombres. Esto se lo puede ver a lo largo de la historia y ustedes ya tienen un nuevo código, pero en la época de los 80 recién la mujer tuvo derecho a poder tener la patria potestad compartida de sus hijos. El divorcio también se planteó por una necesidad de las mujeres. También poder administrar sus bienes no estaba vedado. Los conceptos de violación también eran rígidos en algunos estados, donde, por ejemplo, la violación marital no se encontraba penada, era un deber de la mujer, estaba legislado. Entonces vamos a ver que si bien todas estas cuestiones se han ido modificando a lo largo de la historia, y tiene que ver con los movimientos de mujeres, el último movimiento grande que hemos visto es la lucha por la despenalización del aborto, entonces esta es la crítica que le hace, y toma una referente que es Catherine McKinnon, quien ya hace una crítica y habla de las diferencias que tienen las mujeres de los hombres, y que esa diferencia tiene que ser tomada por el derecho, y que el derecho tiene que tener una protección especial para las mujeres. Esa cuestión hace necesaria que se genere
un derecho desde una perspectiva distinta. De hecho, vamos a ver que ya hay estudios de feminismo jurídico, hay muchos. Ya en Argentina se va desarrollando congresos donde hay mesas que estudian este feminismo jurídico, donde ven cuáles son las falencias del sistema judicial, cuáles son las necesidades de cambiarlo y cuáles son las normas que, aunque nosotros veamos que protegen, al final tenemos que analizarlas de alguna manera que se devele que en realidad siguen sosteniendo estructuras que son patriarcales o de poder o que nos limitan nuestros derechos. Entonces, esta cuestión de esta crítica que le hace al derecho profunda es una revisión que tenemos que ir haciendo y un ejercicio constante, porque si bien la normativa puede ser fantástica en su letra, el problema generalmente quizás está en su reglamentación o aplicación. Por lo tanto, esta crítica que ella le hace es valedera hasta en estos momentos para nosotros. Bueno, y luego tenemos Lagarde que habla de la construcción de las humanas. Marcela Lagarde va a partir y va a decir, bueno, Eleanor Roosevelt cuando se planteó la Declaración Universal planteó que hablemos de humanos, que no hablemos de derecho humano, no es referente al valor, sino humanos todos. Y ese todo involucraba a las mujeres y a los varones. Entonces es necesario un concepto, si vamos a tener un concepto de derecho humano que va a abarcar a todas las personas, no se puede utilizar un concepto rígido que sea solamente aplicado para los hombres. Entonces, esa fue la primera como lucha dentro del derecho internacional de los derechos humanos, de criticar y decir, bueno, empezamos, si vamos a empezar, empezamos tomando ya los antecedentes de mujeres que lucharon por sus derechos, pero para que se las incluyas como tales. Entonces, Lagarde va a decir, bueno, la diferencia no significa inevitablemente ser desiguales. ¿Esto qué quiere decir? Todo el tiempo se hablaba del mito de la desigualdad. Entonces, si somos desiguales con los hombres, biológicamente y socialmente, no podemos tener los mismos derechos. Entonces ella da una vuelta a esa cuestión y dice, sí, somos diferentes, pero eso no quiere decir que no se reconozcan de manera igualitaria nuestros derechos. Y eso no quiere decir que tengamos derechos especiales que nos protejan. Entonces habla de este mito de la ley natural, donde dice, no porque naturalmente, sexualmente o socialmente se nos hayan asignado roles, como por ejemplo el de cuidado, o el de protección o el del hogar, y al hombre los roles de proveedor, de fuerte, inclusive en funciones emocionales, la cuidadora, la afectiva, la buena madre, porque básicamente nuestro rol es la procreación, y el del hombre es un ser agresivo, fuerte, poderoso. Entonces, esta cuestión, ella derrumba este mito de la ley natural, dice, esos roles y esa naturaleza, esa distinción sexual, no hace diferencia como para que básicamente podamos decir de que esta diferencia nos hace desiguales, de ninguna manera. Y va a decir que, me parece que se pasó una, no, que hay una nueva cultura de género, y esa nueva cultura dice que tiene que ser a través de la sororidad y solidaridad entre entre las mujeres. Ella habla de las sujetas y los sujetos de derecho. También dentro de este texto van a ver que vuelve a hablar ella de patriarcado, vuelve a hablar de la misoginia, de esta lucha que se hay por evitar normas que puedan violentar los derechos de las mujeres. Ella va a decir también que muchas mujeres somos misógenas y que ese es un cambio cultural y una pauta que hay que modificar si queremos ampliar derechos. Entonces, por eso ella habla acá de sororidad, esa hermandad entre mujeres, que es lo que nos va a llevar a cambiar la política y toda la estructura que hay, que nos obliga de alguna manera a un sometimiento en esta teoría y esta estructura de poder. Bueno, en la recomendación 33 de acceso a la justicia van a analizar muchos tópicos, pero entre los tópicos que vamos a ver esta cuestión del acceso a la justicia de las mujeres. El acceso a la justicia, esta resolución 33 habla, primero en principal, que tengan la posibilidad de acceder físicamente, o sea, que las mujeres no deban trasladarse kilómetros para hacer una denuncia,
Esto quiere decir, por ejemplo, en Tucumán se aceptó que los juzgados de paz puedan recibir denuncias por violencia contra las mujeres. Me gusta hablar de violencia contra las mujeres y no violencia de género, porque como hemos visto y vamos a ver, los géneros son muchos. Y si no hablamos y mencionamos a las mujeres con sus características, las volvemos a invisibilizar. Entonces, me parece que lo correcto es hablar de violencia contra las mujeres, porque el género es abarcativo de muchos otros géneros y no específicamente las mujeres o mujeres transgénero. Entonces, cuando hablamos de esa accesibilidad, es importante que puedan recurrir a la justicia y que esa justicia sea rápida. Y habla de recursos, que puedan suministrar los recursos, porque quizás hay mujeres que viven en zonas desfavorables que no pueden. A nivel provincial hay algunos proyectos donde se dan a las mujeres albergue provisorio. Los albergues en general en situaciones de violencia, yo no estoy particularmente de acuerdo con ellos, en que tengan que vivir, sí quizás en una situación de urgencia a la noche, o no tienen un lugar donde estar, o hasta que saquen al agresor o agresora del hogar. Sí es importante resguardar a la mujer, a la víctima y a sus hijos, provisoriamente, pero no los refugios. Los refugios, las mujeres no podemos estar encerradas. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre. Por lo tanto, también suministrar esos recursos, quizás los recursos impliquen también una política pública de vivienda. Además de eso, establece que los jueces y los operadores judiciales tengan la perspectiva de género. Y cuando hablo de perspectiva de género me refiero a todos los géneros, y que tengan una visión de la problemática de las mujeres y de la mujer en particular en el caso concreto, para poder darle una solución que abarque su protección integral. Entonces, este acceso a la justicia también implica cuestiones no tan solo de accesibilidad física, sino de accesibilidad jurídica, en el sentido de que los jueces puedan analizar el caso sin estereotipos ni prejuicios. A su vez, que existan patrocinios letrados, o sea, que haya abogados, que el Estado le otorgue la posibilidad de que las mujeres tengan una defensa, y que esa defensa sea de calidad, que sea buena, que realmente defienda todos los derechos de la mujer y la mujer se sienta protegida jurídicamente con esa defensa. Es muy importante también tener en cuenta que la ley de protección integral, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todos los ámbitos que tenemos a nivel nacional y ratificada a nivel provincial, lo que busca es también la gratuidad. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que el patrocinio letrado debe ser gratuito para casos de violencia. A ver, las mujeres pueden contratar a un abogado o pueden buscar el asesoramiento del Estado, y el Estado debe proveer a las personas que tengan ese patrocinio. Y a su vez, que no tenga costos, no se paga. Normalmente en la justicia nosotros vemos que cada juicio que se inicia se paga tasas de justicia, que son impuestos por el acceso a la justicia, pero en determinados casos estos no son exigidos, y este es uno de los casos. Entonces, me parece que es muy importante esta garantía para el acceso a la justicia de mujeres. También que tenga que ver con otras cuestiones que no sean violencia también, como por ejemplo el cuidado de los hijos, o reclamos patrimoniales que le correspondan por ser víctima de violencia económica. También hablamos de leyes y procedimientos y prácticas discriminatorias. Bueno, por suerte nosotros leyes en general no tenemos ya discriminatorias, pero sí prácticas y sí aspectos discriminatorios. Todavía vemos sentencias a nivel nacional que son un horror jurídico, donde no existe la perspectiva de los derechos de la mujer y la visión de protección de los derechos de las mujeres, donde se sigue discriminando a las mujeres y se las sigue rezagando en sus derechos. Por lo tanto, me parece muy importante esta cuestión de que las prácticas tienen que ser modificadas. El acceso a la justicia de las mujeres tiene que ser rápido y efectivo, y en un plazo razonable, especialmente en situaciones de mucha vulnerabilidad. Bien, también acá cuando hablamos de acceso a las mujeres nos referimos también a niñas y adolescentes, que a veces están en situaciones de vulnerabilidad y necesitan que el Estado actúe rápidamente para protegerlas. Bueno, la educación y la concientización de los estereotipos de género básicamente es para lo que luchamos para que en todas las escuelas se enseñe educación
y educación sexual integral, y que eso también genere cambios de perspectiva que eviten la discriminación basada en cuestiones de género. Bueno, y la asistencia y defensa gratuita y los recursos, que es más o menos un poco de lo que hemos hablado. Los recursos no tan solo que sean gratuitos, sino que se generen oficinas o políticas públicas basadas en que las mujeres puedan acceder perfectamente a la justicia sin límite alguno. Bueno, y tenemos ahora a Pablo Navarro, que habla de género y performatividad. Bien, y va a tocar unas autoras que particularmente me encanta haber leído y que son muy profundas. Cada una viene de una distinta rama, pero en general son filósofas y pensadoras. La primera que vamos a ver es Monique Wittig, que habla sobre el devenir lesbiano. Entonces va a decir, bueno, va a tomar un poco a Simone de Beauvoir, que nosotros estuvimos hablando recién, y va a decir, bueno, Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace, sino que se hace, o sea que no es un producto de la naturaleza, sino es un producto social, es una construcción de lo que la sociedad pretende que una mujer sea. Entonces, a partir de ahí tenemos un problema, dice, porque cuando hablamos de esta mujer, hablamos de una mujer hetero, es decir, que se complementa con el hombre, no es una mujer cualquiera. Entonces, si yo hablo de esta construcción de la mujer, esta mujer es de determinadas características, pero la característica que sobresale es que es heterosexual. Por lo tanto, su complemento a nivel de compañía o afectiva es un hombre. Entonces, ¿qué pasa con la mujer? Con la mujer que elige ser lesbiana. Entonces ella plantea, bueno, entonces la mujer que es lesbiana no es mujer, porque si la regla es la heteronormatividad, esta mujer no encaja dentro de este concepto de construcción de mujer que quiere el Estado, porque va a romper ese parámetro. Por lo tanto, dice, el devenir de esta mujer lesbiana implica que tenga una relación homosexual con otra mujer, que tenga características no femeninas quizá en algunos casos, por lo tanto esta construcción implica que ya tenemos un género distinto que es la mujer lesbiana, que no es la mujer heterosexual. Y ella va a hablar de la heteronormatividad que ustedes han escuchado seguramente, que es la norma es ser heterosexual. El que sale de esa norma, como el homosexual, la lesbiana, no entraría dentro de los criterios y los parámetros del género, que yo por eso le dije, cuando hablamos de estos sexos y esta categoría, vamos a ver que esta definición de género es como que es maniable, va a ir modificándose, porque ya Monique va a decir, esperen, entonces hay solamente dos sexos, dos géneros y solamente heterosexuales, heteronormativos. A partir de lo que está fuera de ello, ya se rompe con la estructura del género y no funciona. Y vamos a tener después, va a tomar Judith Butler esta cuestión y va a decir, muy bien lo que dice Monique, pero yo voy a hacer otra distinción. Y va a decir, porque ella habla de la construcción del género como construcción social tomado de Simone de Beauvoir. Yo voy a hacer otra distinción y voy a decir que no puedo tomar ni la distinción de sexos ni la distinción de género. ¿Qué pasa con las personas asexuadas? Las personas asexuadas no tienen ni sexo, no son ni varón ni mujer. Por lo tanto, tampoco entraría en el género binario, ni mujer ni varón. Entonces, si yo rompo esta estructura y digo que una persona es asexuada, no puedo encasillarla en ninguno de estos componentes. Entonces, lo biológico y la cuestión cultural de género se romperían. Entonces, ella habla de lo proliferante, es decir, lo preformativo. Hay una formación de conceptos que se habla desde lo biológico y desde la construcción social que se rompe cuando ella plantea que si hay una persona asexuada que no entraría en estas casillas, entonces también habría una discriminación que no entra ni en casilla ni en el género ni en el sexo. Entonces ya tenemos quizás, este devenir, ella lo que hace es toma esta teoría del queer, de lo raro, de esta persona que no es ni mujer ni varón. Entonces, como no es ni mujer ni varón, no tengo qué roles darle. Le doy el rol de cuidadora, le doy el rol masculino. Entonces,
desestructuro de tal manera de que no tengo manera de encasillar. Entonces, esta cuestión es la primera parte de lo que nosotros analizamos como la teoría queer. Después viene Anne Fausto Sterling, que va a venir el devenir intersexual. Bueno, ahora, ¿qué pasa con estas personas que tienen ambos sexos? Entonces, si bien decimos que las mujeres, tenemos mujeres y tenemos varones desde lo sexual, desde lo biológico, tenemos también desde lo género, lo femenino y lo masculino. Ahora, ¿qué pasa con el intersexual? La persona intersexual tiene los dos géneros, los dos sexos. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Entonces, durante muchos años la decisión fue quirúrgica. Era el médico que decidía si iba a determinar que sea varón o que sea mujer, dependiendo de las características de la genitalidad que tenga. Que normalmente los estudios dicen, y lo plantea el trabajo de Navarro, que era mucho más fácil hacer que estas personas que eran hermafroditas sean mujeres. Entonces era mucho más fácil la construcción de una vagina, la eliminación del clítoris, por ejemplo, en el caso que tengan un clítoris mucho más grande, entonces era mucho más fácil y lo obligaban a ser mujer. Entonces quitaban la posibilidad de su desarrollo masculino. Entonces vas a decir, bueno, esta atrocidad que se daba, que ya no se da, por suerte, nos da la sensación de que el intersexual no puede entrar en ningún lado. No entra, tiene los dos géneros y puede tener los dos géneros y los dos sexos. Por lo tanto, esta intersexualidad no nos va a ayudar de ninguna manera y para ella es otro sexo, otro género que debe ser respetado. Entonces vamos viendo como la construcción rígida del binarismo, donde mujer y varón se van diluyendo. Ya no tengo dos sexos, ya no tengo dos géneros, sino que tengo toda una conjunción de una persona que se va a ir formando de acuerdo a sus propias decisiones. Esa autonomía que se tiene sobre su cuerpo es toda una limitación que no estaba aceptada para ese momento, donde instantáneamente al nacerse el médico decidía qué era lo mejor desde el punto de vista biológico y cómo deberían educarlo los padres a esa niña, niño o esa niña, niño. ¿Bien? Después viene Judith Halberstam, que va a decir, bueno, vamos a tener otro devenir, que es el de la mujer masculina. ¿Qué pasa con aquella mujer que cambia su sexo a través de tratamientos hormonales o que decide masculinizarse? Que puede tener atracción por hombres o que puede tener atracción por mujeres, indistintamente. No es importante ese criterio, pero está masculinizada. Entonces va a tomar rasgos masculinos, pero no es cualquier hombre ni con cualquier rasgo masculino, no es esa estructura de género y ese rol que tiene el hombre, sino que es una mujer masculina, que es diferente. Entonces es una persona que desde los géneros tiene ambos géneros, ambas construcciones, y también puede tener ambas construcciones de lo biológico. Y ahí empezamos a notar los transgéneros, las personas transgéneros, donde pueden tener conductas como mujer o como varón, o ambas, y ambas genitalidades. Entonces, este devenir masculino es algo nuevo, esta mujer femenina masculina, que tiene unas características distintas. Y por último, Navarro habla de el devenir del hombre gestante, que es el caso de muchas mujeres que decidieron hacerse transgéneros masculinos, pero que conservaron sus ovarios y que tienen el derecho de ser madres gestantes o padres gestantes. Depende cómo se identifiquen. A veces se identifican como madre, a veces como padre. Y dejan de tomar sus hormonas masculinas para poder volver a tener hormonas femeninas que su cuerpo las genera y poder gestar, ya sea con donante de esperma o no, de su pareja. Son los distintos tipos de familias que tenemos y las posibilidades ahora de esta donación de gametos. Entonces, este hombre gestante también rompe la estructura de lo femenino, porque es hombre, pero puede gestar, tiene características masculinas y eligió ser hombre, sin embargo, puede tener hijos. Entonces se rompe esta estructura. Y como vemos, cuando hablamos de feminismo y vemos todos estos ejemplos, el devenir lesbiana, el queer, la intersexual, la mujer masculina, el hombre gestante, vamos a ver que son distintos tipos de protecciones que necesita el feminismo
darle y que no podemos resolver simplemente con un feminismo miope, sino que teniendo en cuenta las características de determinadas personas y la protección especial que se necesita. Me gusta mucho este texto porque es un texto diferente, no es jurídico, es más bien filosófico, pero nos hace pensar de alguna manera la protección integral que tienen que tener las mujeres y las mujeres transgéneros también. Tanto transgénero masculino-femenino como femenino-masculino. Entonces, yo lo explico, pero esta cuestión por una cuestión teórica de explicarle, pero sin embargo, cuando uno piensa en los derechos humanos, tiene que pensar en una protección integral de todas las personas. Se hace una protección especial a estas personas con orientación o identidad sexual diferente, y de las mujeres, porque se necesita especialmente su protección porque no hay un reconocimiento, no hubo un reconocimiento de sus derechos. Bien, bueno, los principios de Yogyakarta, estos principios son tomados por Naciones Unidas, los principios son directrices que se tienen de interpretación, de cómo se van a interpretar las normas. Estas directrices las aprobó Naciones Unidas a través de una resolución, pero no obstante esto, no son, no son vinculantes en el sentido que no es normativa dura, pero sí son directrices para poder interpretar los derechos de las personas con la diversidad sexual y orientación sexual diferente. Yo les puse algunos ejemplos que me parecen importantes y especialmente para analizarlo en el contexto de lo que es Argentina, especialmente Tucumán. Y tenemos el derecho a la vida. Cuando analizamos las estadísticas vemos que las personas trans, lesbianas, gay, travestis, quizás tengan una menor cantidad de vida, especialmente las personas transgénero. Entonces, este derecho a la vida probablemente se vea solapado por esta cuestión del nivel que tiene. Por lo tanto, hay una protección muy importante de ese nivel para las personas transgénero. Vemos que en las estadísticas, y espero que de ahora en más suman, era de 40 años de vida. Entonces, tiene que haber una protección especial para que esa vida que tengan sea larga, duradera y sobre todo digna. Tenemos el derecho a la educación. Muchas niñas y niños transgénero dejan la educación por una cuestión de discriminación y porque también los contenidos y la enseñanza especializada que necesitan no la logran tener. Acá existe escuelas de alguna manera que han hecho contención para este grupo de adolescentes, pero no sería necesario si tuviéramos una educación que resguarde los derechos humanos y que no lo vea a la otra persona como un diferente, para excluir y para discriminar, sino como una ampliación de derechos suficiente para protegerlos. Entonces, la educación tiene que ser una educación no tan solo con acceso, pero no una educación donde solamente puedan ir a una escuela determinada con el miedo de evitar la discriminación o el abandono por ir a cualquier otra escuela o colegio. Entonces, ahí creo que la educación sexual integral sigue siendo muy importante para evitar estas discriminaciones. El derecho a la familia, que implica también a la formación de una familia, que puedan tener hijos, ya sean naturales o adoptivos, que no existan prejuicios para que no puedan ser papás adoptantes o no puedan acceder a posibilidades de conseguir gametos o la formación de cualquier otra familia, quizás una familia ensamblada, que eso no implica una discriminación cuando antes se los consideraba que eran incapaces de tener hijos por una deformación que tenían en su elección sexual. Ya la OMC durante años ha sacado como enfermedad mental ser gay, lesbiana, transexual. No es una enfermedad, no es una alteración sexual, es una elección de cada una de las personas. Entonces eso debe ser respetado. La protección a la salud, esto quiere decir que tengan derecho a acceder a la salud, a todos los medicamentos que necesiten, y hablamos de protección contra abusos médicos. Y es un poco recién lo que decíamos, esta cuestión de que los niños que son hermafroditas o intersexuales, que no sufran esta modificación sexual por decisión médica
o por decisión de los padres. Esos tienen derecho. Y además también tienen derecho a acceder por la ley que nosotros tenemos de identidad de género, es el hecho de poder acceder a tratamientos quirúrgicos que, para cambiar y modificar su genitalidad, su identidad, su sexualidad. Entonces, de alguna manera, esa protección y esos abusos médicos deben ser evitados los abusos y protegidos en su salud. Me parecen como lo más importante. Está también el derecho al trabajo, muy limitado. Se los excluía a las personas, especialmente a las personas transgénero, por su condición, justamente por su elección sexual también. Entonces, vamos a ver que ahora hay un auge, por suerte, de reconocerle cupos a las personas trans, transgénero y travestis, para que puedan tener un trabajo. Muchos de ellos, la gran barrera que tenía era que no tenían posibilidad de haber terminado su educación secundaria, entonces eso los limitaba. Entonces, me parece que va unido esta cuestión de la educación y que se posibilite que las personas terminen con su nivel educativo y que puedan acceder al trabajo. Ya tenemos cupo en la Municipalidad de Tucumán, ya tenemos cupo en la justicia. La idea es que se fomente el acceso y que tengan esta vida digna y que puedan con sus propios recursos evitar tener que recurrir a otros trabajos que son insalubres para ellas y ellos. Entonces me parece que hay que fomentar esta cuestión de inclusión, así como hemos logrado la inclusión de personas con discapacidad, de las mujeres a acceder también al trabajo, también que se proponga esta cuestión de que las personas travestis y transgénero puedan acceder a tener un trabajo que les permita tener un nivel adecuado de vida. Bueno, la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de Belén do Pará, bueno, es así a nivel obviamente regional, es muy interesante, si bien tiene sus años ya, no deja de ser interesante. Prácticamente habla solamente de algunos tipos de violencia, habla de la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual. Nosotros, nuestra ley de protección es mucho más amplia, pero es interesante porque también habla de la violencia sufrida en el ámbito doméstico, sufrida por otras personas y también por el Estado. Entonces, eso da una responsabilidad y una protección bastante integral. Y obviamente habla de las obligaciones del Estado, que nosotros ya vimos cuáles eran las obligaciones generales que hay, pero es una lista larga. Y entre eso tenemos básicamente los mismos que decía la recomendación 33, que es el acceso a la justicia, la eliminación de los estereotipos, la educación, la posibilidad de que el Estado genere operadores que entiendan cómo deben tratar este tipo de situaciones cuando la mujer es víctima y tiene que recurrir a la justicia, y también cambiar especialmente la perspectiva que se tiene en los efectores y los agentes públicos. Entonces me parece como una convención muy interesante. La primera vez que se aplicó fue en el caso de María da Pena. María da Pena era brasilera, estaba casada con Marco Antonio Heredia Beibeiros. Ella sufría agresiones físicas por parte de su marido. Él, si bien no era brasilero, se nacionalizó, y un día le disparó, dejándola a ella cuadriplégica. A partir de ahí se inició toda una lucha para lograr que se sancione al agresor. Pasaron años sin que el Estado brasilero realmente lo condene, realice una investigación y lo condene, porque de alguna manera estaba visto como una cuestión de que era en el ámbito privado, interno, había cuestiones estereotipadas de género. Entonces van a la comisión y la comisión los llama al Estado brasilero y llegan a un arreglo donde el Estado brasilero reconoce su culpabilidad por la negligencia, tanto para investigar, sancionar y resarcir la vida de lo que era María de Apena. A partir de ahí, una de las reformas más importantes que se hace, porque entre lo que se obliga es tener una ley específica que proteja a las mujeres en caso de violencia, que es la ley María da Pena, con la que se la conoce,
que de alguna manera es la primera vez que se aplica la Convención de Belém do Pará para este tipo de casos. Si bien no llegó a la Corte, llegó a la Comisión y el Estado brasileño se allanó, es un caso paradigmático para tener, porque pasaron muchos años para que realmente María da Pena pueda tener un poco de justicia en todos esos años que le costó. El caso lo llevó Claden como litigio estratégico, eh, se lo preparó también con Argentina, entonces de alguna manera esta manera de litigar me parece como muy interesante, de tomar casos testigos, llevarlo a la Comisión y a la Corte para lograr cambios sustanciales dentro de las políticas públicas que tiene el Estado. Y por último tenemos el caso de González y otra contra Campo Algodonero versus México, que es, probablemente ustedes ya lo conozcan el caso. Bueno, esto se trata de 3 mujeres, que es Laura Benítez Ramos, Claudia Ivane González y Esmeralda Herrera Monreal. Bueno, eran 3 personas, 3 mujeres de diferentes edades, que desaparecieron en la ciudad de Juárez y aparecieron a los varios días asesinadas, mutiladas y fueron víctimas de agresiones sexuales. Llevó muchos años la investigación, tal es así que tuvieron que denunciar por el incumplimiento en la negligencia de las investigaciones al Estado mexicano por su incapacidad de darle respuesta a los familiares de las víctimas y de buscar la justicia para ellas. Entonces se inició la causa, fue a la comisión elevó el pedido ante la Corte, y la Corte, van a ver, es muy larga la sentencia, pero la verdad que es realmente linda para leerla, en el sentido de que es rica textualmente en el análisis que hace, porque hace muchos análisis interesantes. El primer análisis que me gustaría que ustedes vean es que utilizan la palabra feminicidio. Nosotros hemos utilizado la concepción femicidio. Hay una diferencia, quizás es muy sutil, y cuando se estaba por trabajar la modificación del Código Penal en Argentina, se hablaba de cuál utilizar, una u otra. Entonces el femicidio se tomó en Argentina como esta cuestión del asesinato de una mujer por ser mujer, ¿sí? A causa de, ya sea por un hombre o una mujer, pero su condición de mujer es lo que da esta característica. Los feminicidios, en realidad, se plantea esta cuestión de que cuando el Estado, por su negligencia, permite, sin política pública, que las mujeres mueran de manera sistemática. ¿Qué es lo que pasaba en Ciudad de Juárez? Por eso se utilizó ese concepto de feminicidio, porque de alguna manera el Estado, al no hacer nada, propiciaba justamente la muerte de millones de mujeres. Durante años, las mujeres fallecieron a causa de asesinatos por parte de hombres. Ciudad Juárez tiene características particulares, la sentencia lo analiza, dice que es un lugar, una ciudad relativamente poblada, que tiene industrialización, que a su vez hay muchas bandas armadas y mucho narcotráfico, y que eso también facilita a que haya corrupción y temor de investigación, y que cualquier denuncia quede archivada. Entonces, el contexto en el que se vive en Ciudad Juárez es también el contexto en el que se producen estos femicidios. Es importante también ver que entre las reparaciones que se habla, que se plantea de esta cuestión, es de decir, bueno, las mujeres cambiaron su rol, y ese rol les costó la vida. ¿Y a qué se refieren cuando habla la sentencia de eso? Las mujeres tuvieron que salir por la crisis económica a trabajar. Entonces la mayoría de ellas trabajaban o de empleada doméstica o en la maquila, que es la producción de telar, y de alguna manera dejaron esos roles típicos de cuidado y de estar en la casa para exponerse a la vida pública y el salir. Entonces, de alguna manera, la sanción del cambio de rol era castigado. O sea, la mujer que salía a la calle, que trabajaba, que se independizaba, o que por necesidad, por lo que fuera, que tuviera la necesidad, tenía también este castigo. Y ahí está la cuestión social y estructural
del concepto que tenía esta sociedad de la mujer. La mujer no debía salir del hogar, y la que salía se arriesgaba a que estas sean las consecuencias. De alguna manera era una domesticación. Es muy interesante, Rita Segato analiza mucho esto y dice que cómo los hombres de alguna manera escriben en el cuerpo de las mujeres mensajes, porque también muchas mujeres fueron asesinadas en represalia de otros hombres, porque en esta cuestión de poder y esta cuestión de poder de hombre, el daño a una mujer de un clan o de un lugar determinado es el daño para ese hombre que dirigía ese lugar. Entonces, es la escritura en el cuerpo de la mujer que implica un mensaje para la otra cofradía, porque ella, Rita Segato, habla justamente de las cofradías masculinas en este tipo de situaciones de violencia extrema, las cofradías de los hombres. Entonces, ahí vamos a ver claramente cómo Rita Segato lo marca y que se ve también en la sentencia de el rol que cambia de la mujer, por lo tanto, debe entonces sancionarse dicha situación. Entre la reparación, además de la reparación obviamente económica, se obliga al Estado básicamente a tener que investigar quiénes son los asesinos de estas 3 mujeres y de todas las mujeres que también fueron posteriormente encontradas muertas. También le da un plazo razonable para que los funcionarios tengan una perspectiva de los derechos de las mujeres y sepan cómo tratar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque cuando van a ver en la sentencia que cuando los padres iban y denunciaban, decía, tiene que esperar 72 horas, que pasaba también mucho acá. Cuando sabemos que las primeras horas son fundamentales para encontrar a las mujeres o a las niñas o a los niños que desaparecen. Gracias a Dios el Estado argentino, en el momento que una niña, niño, una persona desaparece, instantáneamente la policía y el Estado trata de buscarla de todos los medios, además de la sociedad que se maneja ahora con la virtualidad y logra proteger a todas las personas que pueden estar en una situación de vulnerabilidad. Entonces, en este caso le decían, espere las 72 horas, o decían, seguramente su hija se fue con el novio, se escapó, o su hija, ¿en qué andará? Siempre era una cuestión de disminuir a las mujeres que fueron víctimas. Esa también es una cuestión de patrón sociocultural y estereotipo de género que se ve, donde la culpa siempre es de la mujer. ¿Qué es lo que decía? La mujer salió, la mujer es mala, la mujer se lo merece porque se arriesgó, porque hizo lo que no debía, tenía una mala fama. Esta cuestión de ver la moralidad de una mujer como forma de castigo y de aceptación, que una violación o un femicidio es causa de su actuar, no del actuar de los agresores. Entonces, además de esto, obviamente, que establecen el estándar, el protocolo y una ley para la protección de las mujeres. Me parece que esta sentencia tiene una característica muy importante que habla sobre la debida diligencia que tienen que tener los estados. Dice, y a partir de ahí lo tomamos como un punto esencial en la protección de los derechos de las mujeres, donde básicamente esta protección que se da del Estado tiene que ser una debida diligencia. Tengo que ser sumamente diligente cuando una mujer es víctima de violencia, o para prevenirla, y en el caso de que no pueda prevenirla, para sancionarla, pero por sobre todas las cosas, previamente tengo que erradicarla. Entonces, cada uno de los estados del Estado tiene su función. Si bien, por ejemplo, el judicial puede sancionarla, ¿sí? Y puede reparar en una cuestión económica, pero no puede prevenirla. Esa prevención es del Ejecutivo. Lo mismo que la erradicación, en el sentido de la educación. Entonces, estos cambios de paradigma es lo que son importantes. Para finalizar un poco la clase, espero que les haya gustado. Me parece un tema muy amplio, solamente vamos a tratar estos tópicos, pero bueno, vuelvo a decirle que si desean que les busque alguna bibliografía especial, no hay ningún problema, les busco y las puedo colgar. Así que bueno, les agradezco y ya estaré dejando todo el material disponible.